Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que va a ser el partido que van a estar disputando en un par de horas nada más River y Arsenal en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo, que necesita sí o sí ganar para no perderle pisada al hoy por hoy único líder del campeonato, que es Talleres de Córdoba, que ayer derrotó 2-1 a Racing en Avellaneda, y hasta antes de este compromiso del más grande le saca 5 puntos de ventaja. En caso de vencer al conjunto de Sarandí, el equipo del muñeco se volverá a poner a 2, tal como estaba al inicio de la jornada. El encuentro se disputará desde las 20:15 horas, horario de Argentina. Es un compromiso correspondiente a la 12ª fecha de este campeonato de primera división, que todavía no ha llegado a la mitad, porque recordemos que son 25 jornadas. Se disputará en el Estadio Monumental. El árbitro del cotejo será Jorge Baliño. Y sobre el final también vamos a repasar un par de noticias referidas a la actualidad de algunos futbolistas y también a lo que puede llegar a ser una gran noticia de cara al mercado de pases de enero del próximo año. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando rápidamente las posibles formaciones de ambos equipos. Por el lado de River, Marcelo Gallardo vuelve a convocar 22 futbolistas, con la novedad obviamente de que Héctor David Martínez no va a poder estar. Recordemos que en el compromiso anterior se estuvo en la lista de concentrados, pero unas horas antes del encuentro se confirmó que estaba lesionado y es por eso que no fue partícipe del mismo. Y el jueves se confirmó que tenía un desgarro, por lo que tampoco va a poder estar ante Arsenal. Se suma a la lista de lesionados, a la cual ya estaban incluidos Jonathan Maidana, Felipe Peña Viafore y Milton Casco, todos desgarrados, y Javier Pinola, del cual vamos a hablar un poco más adelante, que recordemos sufrió una fractura en el antebrazo derecho. De no mediar inconvenientes, el muñeco repetiría el 11, aunque hay un par de dudas teniendo en cuenta que Matías Suárez ya está al 100% y recuperado de su sinovitis, por lo que podría estar desde el arranque. Aún así me parece que Gallardo va a tratar de darle un poco de continuidad al equipo que goleó 4-1 al Newell's en Rosario, si bien es cierto que no tuvo el mejor funcionamiento, que contó con un Julián Álvarez espectacular y que ya se ha ganado sí o sí el lugar en el 11 titular, teniendo en cuenta que venía compitiendo justamente con el delantero cordobés. Los 11 serían los siguientes: Franco Armani estará en el arco, la línea de 4 conformada hoy por los 4 defensores que están a disposición, Alex Vigo como lateral por derecha, la pareja de centrales estará conformada por Robert Rojas y por Paulo Díaz, mientras que el lateral izquierdo será Fabricio Angileri. Los 4 mediocampistas sí serían los que hoy por hoy Gallardo elige para su 11 ideal, teniendo en cuenta, claro, si va a jugar con este 4-4-2 que le viene sirviendo sobre todo en los partidos de este campeonato. Con esta formación River en su momento le ganó 4-0 a Unión y 3-0 a Lanús. En el medio jugarían Zuculini y Enzo Pérez repartiéndose la mitad de la cancha, por un lado Nicolás de la Cruz, mientras que por el otro estaría desempeñándose Jorge Carrascal. Los dos delanteros en un principio serían Julián Álvarez y Brian Romero, pero existe la posibilidad de que Suárez ingrese por el ex Defensa y Justicia, teniendo en cuenta que, como dije, antes Suárez competía con Álvarez y siempre había una referencia en el área que era Romero. Sin embargo, viendo la actuación del futbolista campeón en la Copa América con la selección argentina, es imposible sacarlo, y si Gallardo considera que Suárez tiene que estar sí o sí en el 11 titular, hay dos opciones: o sale Romero y mantiene este 4-4-2, o el que sale del equipo es Jorge Carrascal para pasar a jugar un 4-3-3, algo que hoy por hoy no veo probable, teniendo en cuenta que el equipo funciona mejor con 4 mediocampistas, por lo que si llega a haber una duda y si llega a ingresar Suárez, este lo haría por Brian Romero. Por el lado de Arsenal, equipo que marcha último en el actual torneo dirigido por Israel Damonte, entrenador que todavía no logró conseguir un triunfo, seguramente repita los mismos 11 que igualaron en la jornada pasada 0-0 contra Colón en Sarandí, aunque puede llegar a haber alguna que otra modificación. Me parece que va a seguir con este 4-4-2 que por lo menos le ha dado solidez en defensa en comparación a los anteriores compromisos. Alejandro Medina será el arquero, la línea de 4 estaría conformada por Gastón Benavides, Gonzalo Goni, Gastón Suso y Emiliano Papa. Los 4 mediocampistas serían Brian Farioli, Dardo Milok, Emiliano Méndez y Nicolás Castro, mientras que la pareja de delanteros estaría conformada por Nicolás Mazzola y Matías Belloso. Toca ahora hablar de la actualidad de Javier Pinola. Como dije hace un rato, el defensor se está recuperando de la fractura de cúbito que sufrió ante Godoy Cruz a mediados de agosto, y falta menos para que Gallardo pueda volver a contar con él, porque ya se están cumpliendo los días aproximados de recuperación.
Todos sabemos que Pinola tenía la intención de despedirse de River a fines de este año o a mediados del año que viene, pero teniendo en cuenta que ha sufrido 2 graves lesiones, es probable que a lo mejor alargue un poco más su retiro como futbolista profesional. El experimentado zaguero tuvo la mala fortuna de haberse lesionado 2 veces el mismo brazo, primero el 28 de febrero de este año cuando se fracturó cúbito y radio en la victoria 1-0 frente a Platense y Vicente López, y luego cuando hace poco más de 40 días ante el Tomba volvió a lastimarse el antebrazo derecho. La buena noticia en relación a la segunda lesión con respecto a la primera es que esta fue menos grave y no requirió la utilización de un yeso, sino que se inmovilizó solo en la zona y no todo el brazo entero, por lo que pudo empezar a entrenar antes de lo que lo había hecho cuando se lesionó por primera vez. El zurdo está transitando de a poco el tramo final de la rehabilitación y espera estar a disposición del entrenador lo antes posible. Desde hace algunos días que está trotando de forma muy liviana en los entrenamientos del plantel, aún con la zona de la fractura inmovilizada, y desde el cuerpo médico estiman que para la última semana de septiembre, que ya falta poco, pueda recibir el alta médica. A partir de ahí será el muñeco quien decida cuándo podrá volver a jugar, aunque seguramente antes deberá hacer una pequeña apuesta física después de lo que serán aproximadamente 45 días de parate. Veremos si puede llegar por lo menos para enfrentar a Banfield el próximo sábado 9 de octubre, porque en ese encuentro, recordemos, se juega en medio de la triple fecha de eliminatorias de octubre, y el millonario volverá a perder en la saga central a Paulo Díaz, Robert Rojas y Héctor David Martínez, por lo que quedará nuevamente corto de centrales y Pinola será necesario para ocupar ese lugar y que no suceda lo que pasó contra Sarmiento e Independiente, que Gallardo tuvo que improvisar con Zuculini de segundo zaguero y poner como primer central a un juvenil como Felipe Peña, que si bien rindió por encima de sus condiciones, seguramente la idea de Gallardo es siempre poner por lo menos uno de los 2 jugadores experimentados en esa posición. Vamos ahora a referirnos a una situación que en su momento fue un tanto conflictiva, que no debería haber sido así, pero que finalmente terminó produciéndose un foco de conflicto, y es que Uruguay citó a Nicolás de la Cruz para la próxima triple fecha de eliminatorias que mencioné antes. Uno creía que a lo mejor el conflicto que se había generado hace un par de semanas, cuando el entrenador del combinado charrúa, Oscar Washington Tabárez, había hecho algunas declaraciones en relación a que el futbolista del Millonario no había participado de los partidos con su selección debido a su lesión, pero que sí lo hizo en el encuentro por el torneo local contra Independiente. Sin embargo, parece que todo quedó atrás y el votante podrá representar a su país sin ningún problema, no habrá ningún tipo de castigo y Tabárez tendrá en cuenta de la Cruz como lo venía teniendo obviamente antes de la lesión y que se perdiera la triple fecha de eliminatorias que se jugó en septiembre. Justamente en esos 3 compromisos que se disputaron a inicios de este mes, el maestro no lo citó porque De la Cruz estaba con una fatiga muscular y de hecho el duelo entre River y Sarmiento en Junín el uruguayo no lo jugó, pero ante el Rojo en el Monumental, partido que se disputó justamente el día que Uruguay venció por 4-2 a Bolivia, sí jugó, y eso llamó la atención del DT de la Celeste, que hizo pública su molestia ante los medios en la conferencia de prensa después del partido. Los protagonistas hablaron de lo que pasó en privado, hubo un malentendido y es por eso que para la triple fecha que comenzará el 7 de octubre y finalizará unas semanas más tarde, Tabárez volvió a convocar al mediocampista sin ningún inconveniente. Uruguay se acomodó en las fechas eliminatorias pasadas en la tabla de posiciones de las eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022, pero ahora tendrá 3 compromisos muy importantes, por lo que el director técnico quiere contar con todo el plantel a disposición y es por eso que De la Cruz es infaltable. Enfrentará a Colombia en el Gran Parque Central el 7 de octubre, hará lo propio el 10 contra la selección argentina justamente en el Estadio Monumental y el 14 visitará a Brasil en Manaus. Por otra parte, como la liga profesional lamentablemente se seguirá disputando, pese a que los equipos ceden a sus jugadores a sus respectivas selecciones, los citados del más grande, que se estima que vuelvan a ser 6, estamos hablando del mencionado De la Cruz, Franco Armani, Julián Álvarez, Paulo Díaz, Robert Rojas y Héctor David Martínez, no estarán disponibles para enfrentar a Banfield el sábado 9 de octubre en el Florencio Sola por la fecha 15 del campeonato, tal como no lo estuvieron ni contra Sarmiento ni tampoco versus Independiente. Vamos ahora con una novedad referente al mercado de pases, y es que habló el representante de Jorge Carrascal y avisó que por el momento no hay ofertas por el futbolista colombiano, pero que de acá a enero y con el mes ese inclusive, porque es ahí cuando el mercado de pases se va a empezar a mover, es probable que aparezcan ofrecimientos que hagan que el mediocampista tenga que abandonar el club.
Pablo Boselli, quien hace poco se convirtió en el nuevo representante del cafetero, habló sobre los rumores de la salida que vincularon a su representado durante el último mercado, aunque aclaró que no hubo oferta por el mediocampista y además agregó que River quiere potenciarlo para sacarle el dinero que realmente vale. Aunque también remarcó que hay muchos equipos interesados, pero la diferencia siempre está en qué valor propone y también en que no es lo mismo un sondeo o alguna que otra charla informal que una verdadera oferta concreta. Más allá de que el jugador ya lleva 3 años en el club casi porque llegó en febrero del 2019, el agente deportivo del futbolista aclaró que Carrascal todavía está en un proceso de crecimiento y que la banca que tiene por parte de Marcelo Gallardo es clave para que en los momentos donde siente un bajón el entrenador está ahí para respaldarlo. Tiene contrato con la institución de Núñez hasta el 31 de diciembre del 2024, prácticamente por 3 años más, y una cláusula de salida de $25 millones, aunque está claro que si en el próximo mercado aparece una oferta que convenza a todas las partes, es probable que River acepte ese ofrecimiento y lo deje ir. Hay que remarcar que si bien, y tal como su representante dijo, en este último periodo de transferencias no llegaron ofertas concretas por él, en los anteriores recesos sí habían llegado. Por ejemplo, en medio de la pandemia, cuando todavía el fútbol no había vuelto, River rechazó un ofrecimiento de 7 millones de euros del CSKA de Moscú. Así que hay que tener en cuenta que para que los dirigentes del más grande los dejen ir, el club que lo quiera deberá aproximadamente ofertar 10 millones de la moneda europea. Además, hay que tener en cuenta que en aquella oportunidad donde se rechazó ese ofrecimiento del club ruso, fue el muñeco quien le pidió a los dirigentes que retengan al colombiano, también teniendo en cuenta que en ese mercado el millonario perdió a Juan Fernando Quintero. Es por eso que a partir de ahora que Carrascal está alternando titularidad con suplencia, se espera que pueda finalmente dar ese salto de calidad para ser más regular y en caso de que aparezca una verdadera oferta que convenza a todos, ahí sí lo dejen ir a Europa. Y para finalizar vamos a hablar un poco de la actualidad de este futbolista, que como ven y bajen seguramente todos los conocen. Estamos hablando de Nahuel Gallardo, el hijo del muñeco, que podría llegar a volver antes de tiempo de su cesión. Vamos a ver un poco el contexto en el que se encuentra el futbolista. Tiene actualmente 23 años. El préstamo del lateral izquierdo en Colón de Santa Fe, que es su actual club, es sin cargo y sin opción de compra por 1 año y medio. Es decir, que todavía le queda bastante tiempo porque es hasta el 31 de diciembre del 2022, del próximo año. Pero existe la posibilidad de que si a River se le dificulta la posibilidad de traer un marcador de punta por ese sector en caso de que Fabricio Angeleri sea transferido en el próximo mercado de pases, algo que es muy probable debido a que en este último receso se rechazaron 3 ofertas, es probable que el cuerpo técnico pueda pedir por el regreso de Nahuel para ocupar ese lugar de la cancha, además para que haya más competencia en ese puesto, teniendo en cuenta que solo quedará Milton Casco y los juveniles. Recordemos que con anterioridad ya había sido cedido a Defensa y Justicia por 1 año, club en el que empezó jugando muy poco, pero en los últimos meses, antes de la finalización de su cesión, hasta mediados de este año, terminó teniendo más participación de la que él mismo pensaba, incluyendo las obtenciones de la Copa y de la Recopa Sudamericana con el conjunto de Florencio Varela. Hoy por hoy, la idea que tienen tanto el futbolista como River es que en el equipo santafesino siga ganando minutos y agarrando todo el ritmo de competencia que le sea posible, porque en el Millonario, por lo menos hasta fines de este 2021, iba a jugar muy poco. Con la edad que tiene hoy, si el entrenador del más grande, que no es nada menos y como mencioné antes que es su padre, no lo tiene en cuenta para cuando le toque regresar, será muy complicado que pueda terminar de ganar su lugar dentro de la cancha. Además, hay que destacar que, como dije, terminó siendo titular en defensa, pero ahora en Colón es suplente, y si bien si continúa durante todo el 2022 en el conjunto rojinegro, tendrá la posibilidad de disputar la Copa Libertadores. La realidad en la actualidad es que no está en la máxima consideración de su actual entrenador, que es Eduardo Domínguez. Su contrato con River termina el 31 de diciembre del 2023, por lo que ya sea si vuelve a principios del próximo año porque regresó antes de que termine su estadía en el equipo de Santa Fe o cuando finaliza efectivamente el préstamo, que es a fines del 2022, los dirigentes van a tener un tiempo lo suficientemente prolongado como para ponerse de acuerdo con su representante para estirar el vínculo y para que no se vaya libre con el pase en su poder. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.